Hola a todos curiosos. Hoy estamos en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Facultad de UNAM y estamos visitando al doctor Miguel Alcubierre, un destacado físico mexicano internacionalmente conocido por sus investigaciones en relatividad a agujeros negros y el famoso GRAP, del Guau. cual GRAP, del que vamos a hablar el día de hoy. Pues buenos días, doctor. Muchas gracias por aceptar esta charla y esta invitación. Buenos días, encantado de estar aquí. Doctor, vamos a comenzar con la pregunta obligada, que es sobre la curiosidad, ¿no? ¿Qué lleva a una persona, qué curiosidad es la que lo lleva o lo motiva a estudiar física, en su caso? En mi caso, bueno, yo empecé sobre todo pensando en la astronomía, o sea, bueno, me gustaban las matemáticas, siempre me gustaron las matemáticas desde la primaria. Le comento a la gente que para mí las matemáticas eran la materia más fácil de todas, porque no había que aprenderse nada de memoria, había nada más que saber pensar. Entonces para mí era mucho más fácil. Pero ya en la secundaria descubrí la astronomía, empecé a ver libros de astronomía en la biblioteca de la escuela, también en casa de un amigo, un día me encontré una enciclopedia de astronomía, y entonces empecé a leer sobre la vida de las estrellas y sobre las galaxias, y bueno, los astronautas en esa época pues acabábamos, cuando yo era joven, ya habían ido a la luna y ya no estaban regresando, pero todavía era relativamente reciente el viaje a la luna, entonces esto de ver astronautas en la luna, etcétera es que mucho me llama mucho la atención. Y entonces empecé a tratar de aprender todo lo que podía de astronomía. Y luego me regalaron un telescopio cuando yo tenía 15 años. Justo cuando cumplí 15 años, mi papá me regaló un telescopio de regalo de cumpleaños. Entonces me salí en las noches con el telescopio a ver la Luna, a ver Júpiter y Saturno, que se ven impresionantes. Se ven chiquitos, Chiquito. en un telescopio casero, pero de todas maneras se ve, o sea, se ve, Claro. ¿no? O sea, no nomás es un puntito, sino alcanzas a verlo, si ves a Saturno le ves los anillos, entonces decía, wow, qué maravilla que hay allá afuera, quiero saber qué hay allá afuera. Entonces me fui apasionando de la astronomía y quería ser astrónomo originalmente. Y resulta que para ser astrónomo hay que ser físico primero, ¿no? O sea, no hay carrera de astronomía, todos los astrónomos primero son físicos y luego se especializan en astronomía ya en un posgrado. Entonces dije, bueno, pues ese es el camino, si hay que estudiar física para ser astrónomo, voy a estudiar física. Y entonces me metí a la carrera de física. Finalmente no soy astrónomo, porque en el camino uno va encontrando otras cosas, te vas desviando, entonces finalmente dejé ya de al lado la astronomía y me especialicé sobre todo en la teoría de la relatividad general de Einstein, porque cuando empecé a aprender las matemáticas de esta teoría y a darme cuenta que en esta teoría la gravedad es simplemente una manifestación de la geometría, es pura geometría, me pareció una de las ideas más elegantes que alguna vez había oído en mi vida. Entonces Sí. decidí que me quería dedicar a eso, a la relatividad. Wow. Y también desde muy joven, cuando tenía como 15 años, poquito antes incluso, empecé a aprender a programar porque llegó en la escuela en ese momento la primera computadora, era una computadora personal en la escuela, y como nada más había una, solo unos poquitos, nos eligieron a unos poquitos alumnos de la escuela para que empezáramos a aprender a programar en la computadora y yo fui uno de ellos. Entonces empecé a aprender a programar desde que tenía como 14, 15 años. Entonces también la programación siempre me llamó la atención, tomé cursos de cómputo avanzado más adelante. Y entonces finalmente combiné ambas cosas y entonces hago una cosa que se llama relatividad numérica, Wow. que es este, tomar la teoría de la relatividad de Einstein y utilizar aproximaciones computacionales, programas computacionales para resolver las ecuaciones. Entonces junté como que mis dos pasiones, un poco Wow. la pasión por la relatividad y la pasión por programar computadores. Bastante interesante, doctor. Qué importantes son las bibliotecas, ¿no? Para acercar a la gente a observar y eso, ¿no? Por supuesto, y además tuve grandes maestros, tuve un muy buen maestro de química, de física no tanto, precisamente, o sea, eran malos, pero nada, ninguna cosa muy especial, pero de química tuve un gran maestro en la secundaria y en la preparatoria, que también nos enseñaba algo de física, nos enseñaba sobre todo de física nuclear y de física de partículas, y él también nos dejaba lecturas de toda la historia, muy interesante el desarrollo de la física cuántica y en particular de la física nuclear a principios del siglo XX, que llevó eventualmente a las bombas atómicas, pero todo ese desarrollo científico es súper apasionante. Y estas son lecturas que me dejó mi maestro. Entonces, ahí también aprendí muchísimas cosas y también ya me acerqué más yo solito a la biblioteca. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Que haya bibliotecas en las escuelas y que los alumnos puedan acercarse a leer temas de interés, ¿no? Sí, sí.
y el profesor. O sea, el profesor Claro, es bastante tener un profesor que te importante. motive, por supuesto, sí. Definitivamente, son los que te van acercando y como que te van dirigiendo también, ¿no? Sí. Luego ni sabías que te gustaba tal cosa hasta que conoces el profesor y dices, ah, ese es mi camino. Hasta que alguien te enseña por dónde, claro, sí. Exactamente, sí, puede venir de cualquier lado, ¿no? Pero normalmente es una biblioteca o un profesor el que te va Sí. guiando. Doctor, ahora me gustaría platicar un poquito del universo, que es lo que se dedica a usted. Esta teoría de la relatividad de Einstein, ¿nos podría explicar de qué trata? Ah, resumidas cuentas. Sí, claro. Bueno, de hecho hay dos partes de la teoría de la relatividad, las llamamos la relatividad especial y la relatividad general. Ujú, La relatividad especial surge hace ya, en 1905, hace ya 120 años, cuando hay una contradicción aparente en la física de esa época entre una cosa que se llama el principio de relatividad de Galileo, que dice que básicamente las velocidades son relativas, ujú, que no hay velocidades absolutas y que las leyes de la física deben ser las mismas sin importar qué tan rápido te muevas. Y eso aparentemente estaba en contradicción con la teoría del electromagnetismo que se había desarrollado a fines del siglo XIX. Y había un problema ahí que no podían resolver. ujú. Y había algunas de las más grandes mentes científicas de la época estaban preocupadas por este problema. Y finalmente un joven, un científico muy joven en esa época, Albert Einstein, que tenía en ese momento 26 años, resuelve el problema postulando una serie de cosas, pero se da cuenta que para entender y para poder resolver este problema teórico hay que cambiar nuestros conceptos de espacio, nuestro concepto de tiempo. Mm, Y entonces la teoría de la relatividad especial es esta teoría que nos dice qué pasa cuando los objetos se mueven muy rápido, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y nos dice que nuestros conceptos de espacio y tiempo no son los correctos, que había que revolucionarlos. Nos dice que el tiempo es relativo, ujú, el tiempo que mide alguien depende de cómo se mueva. ujú. Las distancias también son relativas, las distancias a diferentes lugares dependen de cómo te muevas. El tamaño de los objetos es relativo. La simultaneidad, cuando uno dice que dos cosas ocurren exactamente al mismo tiempo en lugares distintos, eso es relativo. Alguien que se mueve respecto a nosotros no está de acuerdo. Entonces, todas estas cosas muy extrañas de nuestros conceptos de espacio y tiempo surgen en ese momento, tratando, como comentaba, de reconciliar dos teorías que vienen. En ese momento, la mecánica de Newton y Galileo y la electrodinámica. Y finalmente Einstein es el que logra reconciliarlas. Al principio la teoría es muy rara, la gente no le gusta, como que le cuesta trabajo entenderla, Sí. pero rápidamente se dan cuenta que primero es completamente consistente matemáticamente y segundo los experimentos que se hacen siempre salen bien. O sea, todas las pruebas experimentales se empiezan a acumular y entonces después de unos años todo el mundo está convencido de que esto es correcto. Pero toma tiempo, porque incluso en 1921, que le dan el premio Nobel a Einstein, no se lo dan por la relatividad, porque todavía en ese momento la gente no está completamente convencida. Y esa es digamos, la relatividad especial. La relatividad general también es de Einstein, es de 10 años después, de 1915, y es una teoría de la gravedad. Es una teoría de la gravedad compatible con la relatividad que de alguna manera generaliza la relatividad que había antes al caso de la gravedad. Y esta teoría es una teoría matemáticamente muy complicada que nos dice que la gravedad, en lugar de ser una fuerza como pensaba Newton, la gravedad en realidad es una deformación de la geometría del espacio y del tiempo. Una Ok, deformación de la geometría del espacio-tiempo, una curvatura del espacio-tiempo. Y entonces las matemáticas son complicadas, sí. pero Einstein se da cuenta que esto es necesario para poder hacer compatible la gravedad, la gravitación con la relatividad que él había propuesto 10 años antes. De hecho, Einstein tomó muchos años en tratar de desarrollar esta teoría. Y es una teoría muy elegante, matemáticamente súper elegante. Los conceptos son muy bonitos. Me dice que la gravedad es solo una manifestación de la curvatura. Los objetos grandes como el Sol o la Tierra deforman el espacio a su alrededor y un objeto pequeño, digamos, como nosotros, o que se mueve en este espacio deformado, pues empieza a dar vueltas, empieza o se cae, etcétera. Todo esto es nada más una manifestación de la geometría. Entonces, a mí me parece una idea súper elegante. Esta es la teoría que predice la existencia de los agujeros negros. Es la teoría que nos habla de la expansión del universo y la gran explosión. Es la teoría que nos habla de las ondas gravitacionales que finalmente se detectaron hace apenas 10 años, que Einstein las predijo hace 100 años, pero se detectaron hace apenas 10 años por primera vez. Pero inmediatamente, muy rápidamente se dieron cuenta que era correcta, porque una de las primeras predicciones que hizo Einstein con su nueva teoría de la gravedad fue que la gravedad debería desviar a la luz, que eso no ocurre en la teoría de Newton, pero en la teoría de Einstein sí, como la gravedad deforma el espacio y la luz se mueve en este espacio deformado, la gravedad debe desviar a la luz. Entonces él predice que un rayo de luz pasando muy cerca del Sol se debe desviar, y en particular una estrella que esté detrás del Sol, bueno, no exactamente atrás, porque no la veríamos, pero en un ladito del Sol,
su luz se desviaría y entonces parecería que la estrella se movió del lugar. Y entonces propone un experimento, dice, bueno, para checar esto habría que ver estrellas que estén muy cerca del Sol, pero Ujú, pues cuando se ve el Sol, pues es de día y claro. vemos las estrellas. Entonces él dice, vamos a esperar un eclipse solar. Mm, Cuando hay un eclipse solar, sí podemos ver estrellas cerca del Sol y entonces podemos tomar fotos y ver si la estrella aparentemente se movió de donde debería estar. Y esto lo predice y rápidamente en 1919 se hace una observación en un eclipse solar y sale exactamente lo que dice lo que él Einstein. predijo, Entonces, sí. también Einstein explica un problema que había con la órbita del planeta Mercurio. El planeta Mercurio en su órbita no obedecía bien las leyes de Newton. Ujú, Había un pequeño error, muy chiquito, tan chiquito que mucha gente diría, bueno, no importa, es nada más un errorcito. Pero no, los astrónomos de la época estaban preocupados porque aunque el error era pequeño, ujú, no lo podían explicar. Y la teoría de Einstein lo explica perfectamente bien. Entonces, ujú. rápidamente, ya por ahí de 1920, la gente se da cuenta que la nueva teoría de la relatividad general es correcta. Y te digo, es la teoría que seguimos usando hoy en día, 100 años después, para explicar la gravedad, y es la teoría que nos predice que existen los agujeros negros, que los hemos detectado allá afuera, que existen las ondas gravitacionales, que las hemos detectado, y que la expansión del universo se explica, y bueno, la predice la relatividad general. Entonces, hoy en día uno de los pilares de la física moderna. Wao, bastante interesante y bastante complejo, cómo una teoría puede unificar tantas cosas y explicar tantas cosas, sobre todo desde aquí a todo lo que pasa afuera, ¿no? Porque aquí es allá, allá es acá y viceversa, ¿no? Y hablando de ondas gravitacionales que él las predijo, por lo que entiendo, entonces pareciesen que también él dudaba de su existencia, ¿no? En algún punto él dudaba que... Sí, porque las matemáticas son tan complicadas, la teoría de la relatividad general, que cuesta trabajo entenderlas. Incluso para el mismo Einstein costaba trabajo entender todas las Mm, consecuencias de estas matemáticas. Y entonces no se entendía en detalle y no se sabía si las ondas gravitacionales eran una predicción de verdad de la física o eran simplemente un artefacto de las matemáticas que no querían nada de física. Y hubo discusiones muy fuertes durante varias décadas al respecto, en las que el mismo Einstein participó. De hecho, un científico muy famoso de la época, Eddington, ujú, que fue el que detectó la desviación de la luz de una estrella por el Sol en 1919. Él fue el que hizo la observación. De todas maneras, él decía que las ondas gravitacionales no existían porque no entendía bien las matemáticas. O sea, ujú. pero no solo él, ¿no? El Sí, mismo claro, Einstein, el las mismo matemáticas Einstein. eran muy complicadas. Y el mismo Einstein todavía dudó en 1935, quiso publicar un artículo en el que, según él, ahora demostraba que las reales ondas gravitacionales no debían existir. Y digo quiso publicarlo porque no pudo, porque el artículo tenía errores y la revista científica se dio cuenta que tenía errores, no se lo Ujú. publicó, Einstein se enojó, es toda una historia complicada, pero al final se dio cuenta que sí, en efecto, el artículo tenía errores y no era cierto, y las ondas gravitacionales sí tenían que existir, pero fue una discusión que duró 40 años. Hasta la década de los 50 fue cuando finalmente la gente ya entendió en detalle la teoría, entendieron las matemáticas bien y dijeron, no, las ondas gravitacionales Tiene tienen que que existir, sí. pero aún así nos tardamos mucho más en detectarlas. Se Claro, detectaron por primera vez en el 2015, apenas hace 10 años, poquito. porque simplemente no teníamos la tecnología para detectarlas. Las ondas gravitacionales son perturbaciones a la fuerza de gravedad que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, pero que son muy chiquitas, son muy, muy, muy débiles. Producen movimientos en los objetos pequeñísimos y entonces simplemente no podíamos medirlas. Ya a partir del 2015 ya tenemos la tecnología necesaria para medir estos cambios de posición tan pequeños, y finalmente se pudo hacer y se detectaron. Y hoy en día se han detectado cientos de eventos de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales o sea, no es algo que esté ahí, porque Ujú. no es algo que nomás emite luz, sino tiene que ser algo violento que produzca una señal. Okey, sí, claro. Es como una explosión, como un choque de estrellas. Entonces esas cosas pasan de vez en cuando en el universo y hoy en día se han detectado ya varios cientos de estos eventos, que casi todos corresponden al choque de dos agujeros negros. Mm, Y hay algunos que parece que ser el choque de dos estrellas de neutrones o una estrella de neutrones con un agujero negro, pero son poquitos. La mayoría son directamente el choque de dos agujeros ujú, negros. ujú. Y hoy te digo, ya es estándar, ¿eh? Están detectando estas cosas del orden de una o dos veces por semana. Guau. Pero o sea, hasta 2015, en 2015 fue la primera, y esa detección inicial en 2015 llevó el Premio Nobel de Física 2017 Ujú, a los líderes del proyecto. ujú. Este, pero finalmente se detectaron y se descubrieron y nos permiten aprender más cosas del universo. Sí. Y por ejemplo, las ondas gravitacionales como tiene que ser un evento muy grande para que esas ondas podríamos detectarlas, ¿no? Entonces nos comenta que pueden ser choques de agujeros negros o Choques de choques de estrellas. estrellas, pero ¿qué nos dice la onda gravitacional? O sea, emite la luz y tú mides un hertz, una cantidad de
Hertz y tú sabes, esto es demasiado fuerte, tuvo que haber Mm. sucedido algo. Bueno, no hay luz, justamente no son luz, son perturbaciones a la gravedad. No es luz. De hecho, cuando chocan dos agujeros negros no hay luz, porque los agujeros negros no emiten luz. Claro. Pero el choque de dos agujeros negros es tan violento y la gravedad es tan intensa de los agujeros negros que esto produce, es como si fueran olas en el mar, o sea, producen perturbaciones a la gravedad por esta violencia, y esas perturbaciones a la gravedad se mueven a lo largo del universo a la velocidad de la luz y eventualmente llegan a la Tierra. Nomás son muy débiles. Como es gravedad, lo que hace es mover cosas. Entonces, si tú tienes, se detectan poniendo espejos colgados Ya. se lanzan rayos láser de diferentes direcciones, se ponen espejos colgados, el espejo se mueve un poquito y lo comparas con otro espejo que está en una dirección de 90 grados, y Mm, entonces uno se mueve y el otro no, o se mueven fuera de fase, y ok. entonces pero se mueven muy poquitito, se mueven distancias de la milésima parte del tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno. Wow. Eso es lo que se mueve el espejo. Entonces detectar eso es muy difícil, pero finalmente se tiene la tecnología y se detecta. Entonces no hay luz, pero se detectan estas oscilaciones en los espejos, y esas además no solo es uno, hay varios detectores en la Tierra. De hecho, en Estados Unidos hay dos, hay uno en Europa, hay uno en Japón. Y entonces todos estos la detectan, y entonces sabe uno que no fue simplemente que tembló algo, Claro. sino que es algo que afectó a todo el planeta, Ujú. y puede uno más o menos con varios de estos detectores saber más o menos de qué región del cielo vino. Y Ok, entonces detecta una señal, esta oscilación en los espejos, y esta oscilación es una onda gravitacional. ok. Podemos compararlas con los modelos teóricos de cómo debe ser la onda gravitacional Ujú. que viene del choque de dos agujeros negros, y cuando los comparamos nos damos cuenta que es lo mismo, que lo Mm, que medimos es justo lo que nos decía la teoría que tenía que pasar cuando chocaban dos agujeros negros. Entonces sabemos que lo que vimos fue eso. una onda gravitacional que correspondía al choque de dos agujeros negros. Ok. De la frecuencia de la oscilación y de la amplitud de la oscilación podemos deducir cuáles eran las masas de estos agujeros negros y qué tan lejos estaban. Mm, Y te digo, teniendo por lo menos dos o tres detectores, más o menos dónde estaban. ok, Pero no hay luz, porque los agujeros negros cuando chocan no emiten luz. Si chocan dos estrellas, sí emiten luz, ok. porque las estrellas chocan y hay una Hay una explosión. explosión. Ujú. Entonces, de eso solo se ha visto estrictamente solo un caso, que salió en el 2017, que nos queda claro que fue el choque de dos estrellas de neutrones. Se detectó en los detectores de ondas gravitacionales, y como emitieron luz, se pudo detectar la luz que Ujú. se parecía a una supernova. Nomás que una supernova es una estrella que explota, esta es distinta, pues son dos que Dos. chocan. Pero bueno, se vio la luz, se vio el flashazo de luz en una galaxia lejana, y sabemos que ese fue el evento. Entonces aprendemos cosas de ella, aprendemos cómo se forman los elementos cuando chocan dos estrellas de neutrones, aprendemos las masas que tienen, aprendemos su tamaño que tienen. Lo mismo con los agujeros negros, aunque no haya luz, podemos saber qué masas tenían, qué tan rápido se movían, en qué región del cielo estaban. Entonces podemos empezar a estudiar qué tan fácil es que haya agujeros negros de ciertas masas, y qué tan rápido giraban, porque los agujeros negros pueden girar, tienen spin, giran sobre sí mismos. Entonces podemos detectar todo esto y hacer estadística de qué tipo de agujeros negros hay, qué masas tienen, qué tipo, cómo rotan, etcétera. Entonces aprendemos más de cómo existen estas cosas en el universo, y eso nos dará una idea de cómo se forman y por qué se forman con estas masas y no con otras. Ok. Entonces se está haciendo este tipo de estudios hoy, astronomía con ondas gravitacionales, Wow. ¿no? Y entonces somos bebés todavía en Entonces esto. apenas tenían un 10 años de que las vimos por primera vez. Entonces sí, es algo muy reciente, pero estamos aprendiendo cosas. Y más adelante la esperanza es que con mejores detectores en los próximos 10, 20 años podamos detectar ondas gravitacionales que vienen del origen del universo. Ok. La gran explosión debe haber producido ondas gravitacionales, pero Mm, también serían mucho más débiles que estas. Pero con mejores detectores tendríamos que poder detectar las ondas gravitacionales que vienen de la gran explosión. mm, Y eso nos daría idea de cómo ocurrió la gran explosión, de los primeros instantes, las primeras fracciones de segundo después de la gran explosión, cosa que ahorita no podemos ver, porque lo más lejos que podemos ver con luz, no con luz visible, pero con ondas de radio, que realmente es un tipo de luz, podemos ver una cosa que se llama la radiación cósmica de fondo, ok. que viene también de la gran explosión, pero esa radiación cósmica de fondo en realidad se formó como 300.000 años después de la gran explosión. Ok. No en el instante de la gran explosión, sino 300.000 años después. Entonces, eso es lo que vemos con luz. Ujú. Entonces, ¿qué pasó en los 300.000 años iniciales? No sabemos, pero con ondas gravitacionales podríamos ver las primeras fracciones de segundo. Wow. Entonces, eso va a ser interesantísimo cuando lo podamos ver en los próximos tal vez 10, 15, 20 años, ¿no? Pues no es tanto tiempo. Y nos va a enseñar mucho más de cómo fue el origen del Como- universo. Entonces, sí, son una herramienta súper poderosa, y son predichas por la relatividad general, ¿no? Y ahí justo yo tuve mucho que ver también, no en la detección, porque yo no trabajo en detecciones, pero yo trabajé
en el modelo del choque de dos agujeros negros en órbita que chocan y cómo emiten ondas gravitacionales. okey, Ese fue un trabajo en el que yo participé con muchas más personas, éramos varias docenas alrededor del mundo, pero yo participé en ese trabajo en la simulación computacional de este claro, sistema para poder predecir cuál iba a ser la señal que se iba a ver y okey, ahora cómo compararla con la que comparar, se ve, ¿no? claro, Entonces ese fue parte de mi trabajo, pues de 1990 hasta el 2010 más o menos. guau, Yo estuve trabajando en eso. Entonces, aunque yo no estuve en la observación, pues siento que tuve que ver claro. algo, tuve mi granito de arena en Sí, esto. porque finalmente, pues, necesitamos saber qué es esa onda, ¿no? Exacto. Entonces, mire, Entonces, la modelación matemática es muy complicada porque las secciones son muy complicadas, entonces esa modelación matemática la hacemos con simulaciones computacionales. wow. Y, doctor, ¿y qué opina de la inteligencia artificial, por ejemplo, para las futuras simulaciones? Sí, Yo no la uso todavía, de momento creo que es un poco pronto, no, la inteligencia artificial, digamos, genérica que estamos viendo hoy en los modelos de lenguaje y en ujú, ChatGPT y eso, no se aplica directamente a estas okey, cosas. Lo que sí se puede aplicar, aunque yo no lo estoy haciendo, pero hay gente que ya lo está intentando, es otro tipo de inteligencia artificial, una inteligencia artificial que más bien está dedicada a estudiar patrones mm, y entonces se utiliza, por ejemplo, para clasificar galaxias y eso, cuando uno tiene fotos de mm, 2 millones de galaxias, claro, pues no hay manera de que una persona clasifique 2 millones de galaxias, sí, pero una máquina sí puede, una claro, computadora puede, usando técnicas de inteligencia artificial, las clasifica. Y en ujú, el caso de las señales de ondas gravitacionales, lo que tenemos que hacer es muchas simulaciones para tener, ¿y qué tal si un agujero negro era más chico que el otro? ¿Y qué tal si uno giraba de un lado, el otro giraba del otro? Entonces rápidamente se dan cuenta que son miles y miles y miles de simulaciones, okey, y cada una de estas simulaciones en una supercomputadora tarda como 2 o 3 meses. mm, Entonces estamos hablando de miles de años de simulaciones, es imposible hacerlas. Entonces la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a decir, bueno, no hagas 20,000 simulaciones, haz 100 y con esas 100 la inteligencia artificial nos dice, bueno, las que no hiciste deberían verse así, mm, porque reconoce patrones y puede extrapolar y decirnos cómo deberían ser las simulaciones que no nos ha dado tiempo de hacer. claro, Y para eso se usa inteligencia artificial también. mm, Entonces, en estas cosas, claro, es muy útil. O sea, la inteligencia artificial en estas aplicaciones, la ventaja puede analizar millones de cosas ujú, cuando un ser humano no podría claro, nunca, ¿no? Entonces, sí. Es bastante interesante. Em, el doctor, y bueno, ya hablando de agujero negro, ¿qué es un agujero negro? bueno, sí, ya lo mencioné varias veces. Un agujero negro es una región del espacio con una gravedad tan intensa que no puede escapar ni siquiera la luz, donde la deformación de la geometría del espacio, la curvatura del espacio es tan grande que ni siquiera la luz puede escapar. O sea, la gravedad es muy intensa y la luz trata de salir y no puede, porque la gravedad la detiene y se Mm, regresa. Entonces, eso es básicamente la idea básica de un agujero negro, una región donde la gravedad es tan intensa que no escapa la luz. Sabemos que existen porque se pueden formar al final de la vida de estrellas muy masivas. ujú, El Sol nunca va a ser un agujero negro, el Sol es una estrella mediana, nunca va a ujú, ser un agujero negro, pero estrellas mucho más grandes que el Sol al final de su vida, primero explotan en una supernova, ujú, pero uno piensa explotó y ya no queda nada, y no es cierto, explotan, pero el núcleo de la estrella se mantiene ahí, y el núcleo de la estrella ese no explota, y ese lo que pasa es que ya no tiene combustible para mantenerlo caliente. Una estrella básicamente es un balance de dos fuerzas. ok, La estrella está quemando combustible nuclear, haciendo reacciones nucleares, eso la calientan y la presión hace que la estrella se expanda, ok, pero por otro lado es muy grande y la gravedad quiere que se contraiga. ok, Entonces las estrellas alcanzan un equilibrio entre la presión que la quiere expandir y la gravedad que la quiere comprimir, y entonces están en equilibrio. Y ese equilibrio se mantiene mientras tengan combustible para mantenerse calientes. ujú, Pero cuando se les acaba el combustible, se empiezan a enfriar y ya no la gravedad. Y así ok, empieza a comprimir. Estas estrellas muy grandes, al final de su vida, el núcleo que sobra ya se está enfriando y la gravedad empieza a ganar, ganar, ganar. Y la gravedad es tan intensa mm, que ya nada la puede detener. Entonces la estrella se hace chica, 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 hasta que se comprime básicamente en solo punto. Y entonces eso forma un agujero negro. Cuando hablamos del tamaño del agujero negro, no es el tamaño del objeto, porque en realidad toda la estrella se comprimió en un solo punto, pero es más bien la región de la que ya no se puede escapar, que ok, está fuera, ¿no? Ese es el tamaño del agujero negro. Entonces sabemos que existen, sabemos cómo se forman, tenemos modelos de cómo se forman, lo podemos simular en la computadora, la formación del agujero negro. Y son objetos muy exóticos. Un agujero negro, por ejemplo, con la masa del Sol, sería más chiquito bueno, sería de un radio de unos 3 kilómetros. ¿Sí? O sea, sería más chiquito que la ciudad universitaria aquí en la UNAM, mm, por ese tamaño, wow, con la masa del Sol. Entonces son objetos muy compactos con una gravedad muy intensa. Durante mucho tiempo la gente pensaba que estas cosas eran tan ridículas que no podían existir, sí, sobre sí, todo sí, muchos físicos. En la década de los 60 del siglo pasado,
sobre todo por los trabajos de Roger Penrose y Stephen Hawking, Ujú. nos dimos cuenta que los agujeros negros son inevitables en la relatividad general. Si la relatividad Okey, general de Einstein es correcta, los agujeros negros tienen que okey. existir, no hay remedio. Y los astrónomos les costó más trabajo acostumbrarse a la idea. Ujú. Todavía en los ochentas, los astrónomos decían, no, no, eso de agujeros negros seguro no existen en la realidad. Pero a partir de los noventas, la evidencia de que sí existen en el cielo se ha Ujú. ido acumulando. Y hoy no hay ninguna duda de que existen, seguramente hay millones de agujeros negros en esa galaxia. Y también hay otra clase muy especial de agujeros negros, que son agujeros negros que son enormes, que tienen masas de millones de veces la masa del Sol, o Ujú. incluso miles de millones de veces la masa del Guau. Sol. Y esos están en el centro de las galaxias. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro que pesa como 4 millones de veces la masa del Sol. Está en el centro de nuestra propia Guau. galaxia. De hecho, le hemos tomado hasta imágenes Mm. y tomamos imágenes también de otro que está en una galaxia más lejana, que está como 50 millones de años luz, y ese es mucho más grande, tiene 6.000 millones de veces la masa del Sol, ese agujero negro. Guau. Y esas son imágenes que tomamos en los últimos años. Y uno va a preguntar, ¿cómo le tomamos una foto a un agujero negro si Sí, no emite sí. luz? Ujú. Y es interesante porque lo que pasa es que el agujero negro, si estuviera solo, no, no, no. Pero Okey. normalmente no están solos. Normalmente están rodeados de gas. ¿Y es por Mm. qué? Porque se acercó, porque la estrella original que dio lugar había gas alrededor, o por muchos motivos cae gas cerca del agujero negro. Ese gas empieza a girar alrededor del agujero negro y forma un disco, le llamamos un disco de acreción. Entonces da vuelta alrededor del agujero negro y poco a poco se va cayendo. Pero es un Okey. proceso muy lento, o sea, no se cae de golpe, puede tardar millones y millones de años en caer. Okey. Y mientras está dando vueltas, está girando muy rápido Ujú. y girando a esas velocidades hay fricción en el gas que lo calienta. Lo calienta muchísimo, miles, si no es que decenas de miles de grados. Y entonces está tan caliente que emite luz. Entonces el gas emite luz, el agujero negro no, pero el gas sí. Y entonces tienes un disco y en centro el agujero negro. Y esas son las imágenes que hemos tomado, que se ve como un halo luminoso alrededor y en el centro una región oscura. Y esa región oscura es el agujero negro y el halo luminoso es el El que te gas está que tragando. está alrededor del agujero negro y que se está tragando poco a poco. Y de estas imágenes tenemos ya de dos agujeros negros, del que está en el centro de nuestra galaxia y de este otro que te comentaba, en la galaxia que se llama M85. Entonces ya no hay duda, los agujeros negros existen, tenemos fotos de agujeros negros, sabemos en muchos lugares, otras regiones donde debe haber agujeros negros, detectamos ondas gravitacionales que cuando vemos la detección y vemos el modelo matemático de qué Claro. pasa cuando chocan dos agujeros negros son iguales, coinciden, entonces sabemos que esas ondas gravitacionales vienen del choque de dos agujeros Ujú. negros, entonces hoy en día no hay ninguna duda de que existen. Guau, qué genial. Y uno pregunta, después de entender o intentar entenderlo, un agujero negro, cuando acaba, llega un punto en el que se acaba esa gravedad que la absorbe, o sea, ¿es para siempre No, lo bueno, la me gravedad en principio ahí se queda, o sea, el objeto ahí se queda en ajá, principio para siempre. De acuerdo a la teoría de la relatividad general de Einstein, el agujero negro una vez se forma y se queda para siempre. Lo único que okey, puede hacer es crecer, pues si se traga más exacto, materia, pues crece, pero no hay manera de hacerlo más chico. okey. Eso es de acuerdo a la ¿Y liquido cómo de es que relatividad de chocan? Einstein. Bueno, pueden chocar porque nacieron juntos. O sea, Mm, si nada más uno está por acá y otro por allá en el universo, no se van a encontrar nunca. El okey, espacio es muy grande. Pero nacen juntos. O sea, porque tú tienes en el espacio, en nuestra galaxia, por ejemplo, dos terceras partes de las estrellas viven en sistemas binarios, que son dos estrellas, una dando vueltas al planeta. okey. Una tercera parte son estrellas solitarias como el Sol, que está solita, no, aquí no hay otra estrella, pero dos terceras partes viven en sistemas binarios, Mm, están una girando alrededor de la otra. Si estas dos estrellas son muy grandes, al final de su vida las dos se convierten en alféreas negras. Acabamos con dos agujeros negros dando vueltas uno alrededor del otro. okey. Y estos agujeros negros poco a poco se van acercando porque pierden energía emitiendo ondas gravitacionales, pero muy despacio a lo largo de millones de años, pero se acercan poco a poco, hasta que eventualmente están tan cerca que chocan. Y ese último pedazo, las últimas 10 vueltas o más y el choque es lo que podemos detectar. Lo que pasó durante esos millones de años no podemos detectarlos porque las ondas gravitacionales ahí son tan débiles que no las podemos medir, pero podemos medir las últimas y el choque. Okey. Entonces esto debe estar pasando con frecuencia. En Ujú. una galaxia típica como la nuestra, seguramente no muy seguido, una vez cada varios siglos. Pero en el universo hay millones y millones y millones de galaxias. Entonces en algún lado del universo esto está pasando todos los días. Y entonces nuestros detectores, si la galaxia no está tan lejos, podemos detectar. Por eso están detectando estas cosas de ronda de 2 o 3 veces por semana hoy en día. Guau. Es muy impresionante. Ahora, regresando a la pregunta si duran para siempre. Digo, de acuerdo a la relatividad general, durarían para siempre. Pero en los 70 Stephen Hawking hizo un cálculo Ujú. muy bonito en el que mezcló
la mecánica cuántica Ujú. con la relatividad general de Einstein. Entonces se dio cuenta que los agujeros negros no deberían ser eternos, que Mm. debido a fenómenos que tienen que ver con la mecánica cuántica deberían poco a poco radiar energía. Y eventualmente, cuando radian energía, por conservación de la energía, pues se tienen que ir achicando hasta que eventualmente desaparecerían en un flashazo. Mm. Esto se llama la radiación de Hawking. Nada más que para agujeros negros del tamaño con masas del Sol, de la masa del Sol o más, esta radiación de Hawking es completamente despreciable porque resulta que la temperatura a la que radian energía es inversa al tamaño del agujero negro. Entonces, Ah. mientras más grandes, menos radian. Y Mm. los agujeros negros grandes, con masas de estrellas o incluso más grandes, radian tan poquito que durarían toda la vida del universo y no se notaría nada, que no nos habría pasado nada. Entonces, por eso esa radiación de Hawking no se ha detectado, aunque todo el mundo cree que debe ser correcta. Sería importante si de alguna manera tuviéramos agujeros negros muy chiquitos. Si se pudieran formar agujeros negros que tengan la masa de una montaña, Ujú. en lugar de la masa del Sol, sino la masa de la montaña, esos sí tendrían que desaparecer en algún momento en la historia del universo, pero no sabemos cómo formar agujeros negros tan chiquitos. Entonces, bueno, pero digamos, al nivel teórico parece que esto es razonable. Esta es la gran contribución de Stephen Hawking. Te digo, nadie duda de que sea correcta, pero no se ha observado Claro. porque es difícil observarla. Y esa es la razón también por la que nunca le dieron el premio Nobel a Hawking, porque el premio Nobel solo se da si tú Mm. haces una predicción teórica que se confirma. Ujú. Y esta predicción de Hawking no se ha podido confirmar en el espacio y entonces por eso no le dieron el Nobel. Claro. Pero te digo, nadie tiene duda de que es correcto, porque las matemáticas son completamente consistentes y puedes hacer el cálculo de varias maneras distintas y sale exactamente Sí. lo mismo. Entonces no hay duda de que el cálculo es correcto, pero de ahí a que lo hayamos visto, pues no. Claro, sí. Y hablando un poquito más más a fondo de lo que usted hace ahorita aquí, seguimos haciendo simulaciones para ondas gravitacionales ahorita aquí. Pues, sí, bueno, ahorita menos, hoy en día, en los últimos años, he estado haciendo simulaciones computacionales de otro tipo de sistemas. Ujú. No estoy buscando tanto ondas gravitacionales, estoy Ujú. viendo cómo se forman los agujeros negros, colapso Ok. gravitacional, y estoy estudiando diferentes tipos de estrellas en relatividad general, cómo se forman diferentes tipos de estrellas, cuáles son las propiedades de estabilidad de esas estrellas, pero siempre en la relatividad general con gravedad muy intensa, y viendo si algunas son estables o son inestables, y si son inestables, qué les pasa. Entonces, y jugando con diferentes tipos de campos de energía. En Ujú. lugar de pensar que en estrellas hechas de gas, estoy buscando la posibilidad de tener estrellas hechas de otras cosas, estrellas hechas de campos de energía. Ok. Campos que tienen nombres raros, que se llaman campos escalares o campos Ujú. vectoriales, tienen nombres medio raros, pero Ajá. jugando con eso a ver si esos tipos de campos de energía pueden formar objetos que sean parecidos a una estrella. Mm. Y simulando si esos objetos pueden ser estables y si no son estables, qué les pasa, ¿no? Ok. Entonces, es a lo que me he dedicado en los últimos años. Ok. Bastante interesante irse por otro camino, ¿no? No el Sí, tradicional, sino ir buscando ir otra. buscando otras alternativas, porque lo que yo trabajé durante pues, cerca de 20 años fue la simulación del choque de los agujeros Ujú. negros, porque era un problema enormemente complicado que resultó muy difícil de resolver. Nos tomó mucho tiempo entenderlo. De hecho, no yo, porque yo no trabajaba en eso inicialmente, pero las primeras personas que trataron de simular el choque de dos agujeros negros en una computadora lo hicieron en 1964. Y la primera vez que se pudo hacer ya bien, que todo el mundo dijo, ya lo pudimos hacer, ya lo logramos, está bien hecha la simulación, fue en el 2005. Entonces fueron 40 años de intentos y yo de esos 40 años estuve trabajando en eso como 15 o 20. Pero una vez que ya todo el Claro. mundo coincidió, ya lo podemos hacer, ya sabemos cómo hacerlo, todo funciona, ahí dije, bueno, ya se resolvió el problema, me voy a dedicar a otras cosas, ¿no? A otros Otro problemas que no problema. estén resueltos. Sí. Bastante interesante. Doctor, vamos a hablar un poquito de la física, de lo que hacen los físicos para que próximos o interesados por la física, estudiantes que quieren estudiar física, ¿a qué otras ramas de la física se pueden dedicar Bueno, o estudiar? hay muchas ramas de la física. Bueno, yo lo que hago es, digamos, gravitación, que es relatividad general y gravitación, pero otras ramas de la física súper interesantes en investigación de la física de partículas elementales, que es lo que hacen en los grandes aceleradores de partículas, como el Ujú. que está en Ginebra, en Suiza, y ahí están estudiando las propiedades de las partículas elementales, de qué está hecho la materia Ujú. a nivel microscópico. Entonces, ahí han encontrado pues, los quarks, por ejemplo, los Ujú. gluones, y ahí hay toda una investigación muy importante la partícula de Higgs, que se detectó apenas hace como 15 años, que era una predicción teórica también de los 60. Entonces, ahí también hay muchísimo trabajo en entender la estructura a nivel microscópico de qué está hecha la naturaleza. Y eso es lo que llamaremos física fundamental. La física Ok. fundamental es
La gravitación por un lado, las partículas elementales por otro. Hay gente que está tratando de juntarlas, buscando lo que llamamos teorías de unificación o teorías de gran unificación, pero una sola teoría nos explique todo, porque hasta Claro. ahorita no tenemos una Ujú. teoría que explique todo. Tenemos una teoría que explica la gravedad, otra teoría que explica las partículas, pero no se hablan entre ellas. Esas son, digamos, áreas de física fundamental. Pero en áreas de física más aplicada también hay mucho trabajo. Hay mucha gente que está estudiando, por ejemplo, óptica. Y Ujú. en la óptica, yo lo que llamamos óptica cuántica, que son propiedades de la luz, pero a nivel de fotones individuales, y Ujú. ver cómo se puede utilizar eso para hacer tecnología. Hay un fenómeno ahí interesantísimo, se llama el enredamiento cuántico, que puedes demostrar que partículas que se separan muchas distancias tienen propiedades, correlaciones muy fuertes entre ellas, Mm. que es algo que es difícil de entender en la física Ujú. clásica. Entonces hay muchos experimentos con eso. Las aplicaciones que tienen que ver con la computación cuántica salen de ahí. Estos trabajos de óptica cuántica tienen enormes aplicaciones en la computación cuántica futuro. Entonces ahí hay también mucho trabajo en óptica. Física de materiales también tiene mucho trabajo. O sea, hoy en día estamos acostumbrados a nuestros celulares y eso, pero los materiales que se utilizan para la pantalla, etcétera, Claro. son materiales que se tuvieron que diseñar en laboratorios para que tuvieran las propiedades adecuadas. Entonces, la física de materiales también tiene muchísimas aplicaciones tecnológicas y aunque diga, pues, no es física fundamental en el sentido de entender la estructura de la Sí, materia, es dada esta materia que conocemos, claro. cómo podemos utilizarla de mejores maneras en la Ujú. tecnología y eso tiene enormes aplicaciones. Se estudia el sistema, por ejemplo, el grafeno, que es esta capa de un solo átomo de grosor de átomos de carbono, tiene propiedades electromagnéticas padrísimas y están tratando de ver si le encuentran aplicaciones tecnológicas y eso también es estudios en física, ¿no? Ujú. Entonces, la física tiene muchas aplicaciones. También otra cosa, cuando la gente estudia física, no necesariamente se tiene que dedicar a la física. Yo tengo muchos colegas, amigos míos que estuvieron en la licenciatura o incluso el doctorado conmigo y que luego se fueron a trabajar en la industria privada. Mm. Y en particular, muchos de ellos trabajan en bancos, que es una cosa muy curiosa. Órale. A muchos bancos les encanta contratar físicos y los contratan porque dicen que los físicos saben resolver problemas, Porque te que los entiendo. físicos fuimos entrenados para resolver Sí, problemas. Y entonces, aunque no sepamos algo, lo aprendemos y sabemos que hay claro. resolver problemas. Entonces, contratan físicos. Y también, como sabemos mucha computación, muchos físicos, y entonces también nos contratan para esas cosas. Entonces, hay muchas áreas de aplicación de la física, Ujú. pero a mí lo que me interesa, digamos, es la física fundamental, pero sí hay muchas, muchas otras áreas de aplicación en tecnología, sobre todo en la industria. Hay muchas aplicaciones de física termodinámica en cualquier cosa que tenga que ver con motores, ya no solo de coches, de aviones, incluso de cohetes, ¿no? La física aeroespacial es muy importante, ¿no? Hay cosas de termodinámica, cosas de electrónica, Ujú. cosas de electromagnetismo, o sea, hay muchas aplicaciones, materiales, como comentaba antes, ¿no? Ujú. Y bueno, se necesita ser una persona que tiene, ser muy bueno en física y en matemáticas para estudiar física, o puedes tener muchas, muchas ganas y eventualmente en la carrera ir como agarrando la habilidad. Bueno, se necesita sí que te gusten las matemáticas, o sea, Sí. se necesita ser bueno en matemáticas, porque toda la física son matemáticas y Ujú. la física moderna son matemáticas muy avanzadas. Entonces, si no te gustan las matemáticas, No. no puedes hacer Ujú. física. Pero si eres alguien bueno en matemáticas, en principio sí. Nada más que sí es una carrera pesada, o sea, sí toma mucho esfuerzo, hay que estudiar duro, hay que tener Ujú. mucha disciplina. Ujú. Y si quieres eventualmente tener un trabajo de investigador en una universidad, hay mucha competencia. Entonces tienes que Ujú. estar dispuesto a dedicar muchos años de tu vida, a hacerlo lo mejor que puedas, trabajar muy, muy duro, y entonces eventualmente llegar. Pero sí, desde luego necesitas muchas matemáticas. Necesitas también, por ejemplo, saber hoy en día computación, porque ya, Ujú. como yo, igual que yo hago simulaciones computacionales, muchas áreas de la física hoy en día son computacionales. Este, y necesitas también, por ejemplo, saber inglés, porque todo está en inglés, Claro. pero en principio alguien que tenga ganas, que le guste las matemáticas y que tenga ganas de hacerlo y que esté dispuesto a trabajar duro, lo puede hacer sin ningún problema. Ok, perfecto. Ya para no quitarle mucho su tiempo, pero me gustaría hablar, sí, la pregunta obligada de lo porque es bastante famoso y conocido internacionalmente, aparte de todo lo de la teoría de la relatividad, sobre su motor de propulsión. Motor de Pues, piloto, así. Sí, sí. bueno, primero no es el motor. La gente cree Ok. que inventé un motor, nunca diseñé ningún motor, yo no soy ingeniero. Lo que yo hice fue un modelo de la geometría del espacio-tiempo. Me fascina. No, no te preocupes. Sí, 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 hagamos está bien. esto. Sí, soy el número regista. ¿Eh? Más tarde sí. Por la mano. Sí, por todo. Ujú.
Sí, así, bueno, no diseñé un motor, es más bien un modelo de una geometría del espacio que permitiría, en principio, poder viajar más rápido que la luz. La idea está basada en la expansión del universo. Sabemos que el universo se expande, es una predicción de la relatividad y es una, además, está confirmadísimo observacionalmente la expansión del universo. Y la expansión del universo, en realidad, lo que significa es que el espacio se estira. La gente Ok, luego piensa que es que hubo una explosión y todo salió volando. No, no es así. ok. Más bien las galaxias están más o menos tranquilas donde viven, no se mueven gran cosa, pero el espacio medio se estira. Como el espacio se estira, que es una deformación de la geometría, las galaxias se alejan entre sí. Y mientras más lejos, más rápido, porque pues, se estira más lejos, hay más estiramientos si estás más lejos. Entonces, hay una ley que te dice que mientras si estás al doble de distancia, la galaxia de nosotros se aleja el doble de la galaxia. Se llama la ley de Hubble. Entonces, y más es posible tener una galaxia que esté tan lejos que se aleje de nosotros más rápido que la luz. Y eso sí ocurre, se llama el horizonte cosmológico y no viola la relatividad. Al contrario, es una predicción de la relatividad general que esto debe pasar así. Entonces, la idea que se me ocurrió es, bueno, si esto se puede, ¿qué tal si en lugar de hacerlo a nivel de todo el universo lo hacemos en chiquito? ¿Qué tal Mm, si nomás logro de alguna manera que se expanda el espacio detrás de mi silla? ujú, Esto me va a empujar hacia allá y si al mismo tiempo comprimo el espacio enfrente, me va a acercar a la pared. Entonces eso fue lo que propuse, una expansión del espacio atrás de una cierta región, una compresión del espacio enfrente, y lo que hice fue desarrollar el modelo matemático que expresa esto en matemáticas, esta idea de expansión y contracción en matemáticas, y entonces presenté esa geometría, y en principio si esto fuera posible hacerlo, también podría hacerse más rápido que la luz. ujú. Estrictamente, no, o sea, si la luz va conmigo, me gana, ¿no? O sea, si la luz está en esta región, pues también me gana, pero digamos, yo podría usar esto para ir más rápido de lo que iría un rayo de luz por fuera, ¿no? Ok. Podría yo rebasar un rayo de luz que vaya por fuera de esta región deformada. Entonces, este es el modelo. Yo le puse, me robé el nombre de la ciencia ficción, que en inglés se llama Warp Drive, que se traduce a propulsión por distorsión, a propulsión Ok. por curvatura. Pero bueno, no es un motor, es un Ok. modelo de una geometría, un modelo matemático de esta geometría. Ujú. Tiene problemas que yo en mi artículo original lo mencioné. Resulta que cuando uno, o sea, deformar el espacio no es gratis. La Sí. deformación del espacio es gravedad y la gravedad requiere de grandes concentraciones de energía y de masa para formar la gravedad. Ujú. Entonces usé las ecuaciones de Einstein para demostrar que esta deformación del espacio que propuse requiere energías negativas, que son Ok. básicamente masas negativas, y dice ahí en mi artículo, bueno, como las masas negativas hasta donde sabemos no existen, a lo mejor esto no se puede, Ujú. pero hay algunos fenómenos en la mecánica cuántica que a veces permiten pequeñas regiones con energía negativa. Y eso fue el artículo. Ok. Y ahí lo dejé y no he vuelto a trabajar en el tema. Esto es un artículo del 94, hace Sí, 30 sí, años. sí. Pero sí me ha hecho muy famoso y la Sí. gente me entrevista, Yo. por eso me piden charlas de eso. Pero bueno, fue mi único artículo del tema. Este, y sí, la idea es esa, ¿no? O sea, si la gente se confunde, cree que es un motor, yo no diseñé ningún motor Entonces, y no he vuelto a trabajar en el tema. Simplemente un modelito este de una geometría que es esta expansión detrás de un objeto y una conversión del espacio enfrente. pues sí, es un modelito, pero bueno, de todos modos, aunque a usted le llame modelito, yo creo que a los demás nos da como una cierta, bueno, un interés para comenzar, ¿no? Porque se decía, no, nadie puede viajar más rápido que la luz. Entonces de repente alguien dice, no, a lo mejor sí hay una forma de hacerlo. Sí, Entonces eso sí como que te abre un poco con la mente, ¿no? Como decir, bueno, a lo mejor ahorita no se puede, no sabemos si se va a poder o no, pero te abre a que, bueno, a lo mejor hay una posibilidad exacto. en que, Lo interesante del modelo es que nos muestra que viajar de alguna manera más rápido que la luz no está completamente prohibido. exacto, Esta idea en principio te permitiría hacerlo, de ahí a que se pueda hacer en la práctica es otro asunto. exacto. Pero Sí, sí. Bueno, somos bebés en ondas gravitacionales, en realidad sí, somos bebés en todo, ¿no? En física, en entender el universo. Entonces, igual, no nos toca verlo, pero en algún momento se va a poder, ¿no? Y aparte, es interesante saber que hay mentes que están buscando, pues desafiar lo que ya está dicho, ¿no? Como eso de nada puede ir más rápido que la luz, y de repente viene un Miguel Alcubierre y dice, bueno, y si hacemos algo así, vamos a deformar el espacio-tiempo con algo que todavía no podemos hacer, pero bueno, sí se puede. Yo creo que eso, por eso es tan famoso internacionalmente, porque, y yo lo comentas con una persona que no sabe nada de física, y le dices, mira, hay una persona que diseñó de alguna manera cómo deformar el espacio-tiempo para poder viajar. Dices, wow, ¿cómo, no? sí. A lo mejor, no sé, a lo mejor para los físicos no es como, pues no, no se puede, entonces no es tan funcional, ¿no? Pero sí, ¿no? Para el resto de los que estamos aquí afuera en ciencia, suena bastante grande, ¿no? Y yo creo que lo es. Gracias. Bien,
Bueno, ya no quiero quitarle más su tiempo, doctor. Algo que le gustaría comentarle a la gente para acercarle a la ciencia. Mi objetivo de este podcast es hablar con científicos, grandes científicos como usted, divulgadores de ciencia. Hace poco tuve el honor, el privilegio de haber platicado con Julieta Fierro y el hecho de que ella ya no esté con nosotros me hace como pensar de todo el trabajo de divulgación que hizo, toda la gente que acercó y es tan maravilloso que también ahora usted esté también haciendo un gran trabajo de divulgación, permitiéndose este tiempo de hablar Sí, con las personas, porque ahora hablábamos de las bibliotecas, ¿no? Pero ahora las redes sociales de alguna manera son como una nueva biblioteca, ¿no? Porque te acerca a la ciencia, ¿no? Pero hace falta que los científicos estén detrás de la cámara, no solamente alguien que no lo es, y hablando de eso, ¿no? Y acercándolo, porque estos temas son tan interesantes. Entender el universo es algo tan maravilloso que yo creo que, pues todos deberíamos estar como que un poco, no entender la física y hacerla, ¿no? Como ustedes, pero por lo menos entender un poco cómo funciona. Y el trabajo de divulgación para mí es súper importante. Entonces, no sé, algo que nos quiera decir sobre todo este trabajo de divulgación hacia hacia la comunidad científica a lo mejor, o hacia los estudiantes que también se... sí, pues yo creo que, bueno, un par de cosas. Primero, para el público en general, Ujú, yo creo que si tienen interés en ciencia, me da mucho gusto y traten de aprender ciencia. La ciencia es apasionante. Estamos tratando de entender cómo funciona la naturaleza, entonces ujú, pocas cosas más apasionantes que esa. Pero también la ciencia nos enseña a pensar, nos enseña el pensamiento científico, el razonamiento científico se puede aplicar en muchas áreas de la vida. ¿Y en qué consiste? Simplemente consiste en observar las cosas con cuidado, con detenimiento, en buscar evidencia de lo que uno cree ujú, o de lo que las afirmaciones que se hacen que tengan evidencia, y utilizar la lógica para razonar de un lado a otro. Ese es el razonamiento científico y ujú, nos puede ayudar en muchas, muchas áreas de la vida. Entonces yo creo que es bien interesante que la gente entienda cómo funciona la ciencia. Y además, ¿qué es lo que sabemos del mundo? Hemos aprendido muchísimas cosas de cómo ujú, funciona el universo. Nos queda mucho por aprender, pero ya hemos aprendido muchas cosas y todo eso es apasionante. Y a los jóvenes, si a los jóvenes les gusta la ciencia y son todavía adolescentes y les interesa estudiar una carrera científica, adelante. Necesitamos más científicos en México. Tenemos poca ciencia en México todavía, aunque tenemos buenos científicos, todavía somos relativamente pocos comparados con países desarrollados. Necesitamos más científicos en México. Adelante, bienvenidos. Sí, sepan que es una carrera pesada, no solo la física, la ciencia en general es de mucha disciplina, de mucho trabajo, de mucho estudio, pero es muy apasionante y uno al final acaba trabajando en algo que le gusta y de alguna manera nuestro trabajo, a veces sientes que no estás trabajando, mm, estás descubriendo cosas, estás claro. aprendiendo todo el tiempo, entonces eso lo hace muy, muy divertido y muy apasionante y sí necesitamos más gente. Entonces, no se dejen cuando les digan, ay, no estudies eso, te vas a morir de hambre, no es cierto, uno no se muere de hambre, nos puede Ujú, encontrar siempre un camino y de verdad necesitamos más científicos en México, entonces, bienvenidos. ujú. Pues muchas gracias, doctor, por esta charla. Ha sido un honor platicar con usted. Y me gustaría, si el tiempo lo permite y su tiempo lo permite en algún momento, a lo mejor darnos una vuelta por el instituto y que la gente conozca qué hacen en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por el tiempo que se tomó para platicar y de hacer divulgación. Para mí eso es tan importante y para el mundo entero, entonces que siga haciendo divulgación y que nos siga dando estas oportunidades de plática. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ti. Doctor.